necesito seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Oh, oh, y tú eres mi bendición. Oh, oh, y tú eres mi bendición. Buenos días a todos y a todas. Nos presentamos ante ti, Señor, sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Señor Dios, te pedimos que a través de esta liturgia nos llenes de tu gracia y de tu amor. Te pedimos infinitamente tu misericordia, oh Dios, para que nos ilumines, para que a través de esta reunión, Señor, donde estamos todos brindándote brindándote tu palabra, sabiendo de que nos iluminas para recibir a través de tu palabra el don del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu gracia y de tu amor para quedarnos aquí contigo y que sea de tu total agrado. Señor, te pedimos que vengas aquí y nos regales de todo tu amor y de tu gracia. Amén. Bendiciones. Vamos a estar leyendo el Salmo responsorial, al que todos responderemos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Salmo 27 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo todos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando estalle contra mí, yo mantendré la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. El amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto. Sobre una roca me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean en su templo. En su templo ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré salmos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad que crucé.
Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Esos propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entres para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Esos propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Esos propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Gracias, te amo, Señor. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en esta mañana gloriosa, en esta mañana donde podemos presentarnos delante del Señor y asimismo declarar su grandeza, declarar su poder. Qué bueno que podamos hoy acercarnos a nuestro Dios con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado realmente. Hoy Dios nos llama a que confesemos nuestros pecados, que hemos vivido en plena oscuridad y volvernos a Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Hoy tenemos la plena seguridad y la absolución de todos nuestros pecados. Y hoy vivimos en esa luz que es Jesucristo, en ese camino, en ese reino poderoso que es nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso te damos gracias, Señor, y hoy declaramos, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra vida ha sido restaurada por tu amor, por tu grandeza y por tu poder, Señor. Gracias por ese momento y sigue dirigiéndonos, sigue controlando nuestro destino, controlando nuestra vida, Señor. Y enséñanos a vivir
en esa rectitud del Espíritu. Te damos muchas gracias, Señor, en ese momento. Y declaramos, Señor, que todos nuestros pecados, hermanos y hermanas, han sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Munición a las lecturas. En la realidad que hoy vivimos, se hace necesario escuchar palabras de esperanza, palabras que nos fortalezcan, que nos brinden ánimo, palabras que nos den la seguridad que la injusticia que vivimos llegará a su fin. El Dios de la vida da respuesta en medio de estas circunstancias difíciles, como lo propone el profeta Isaías. Para ello se nos invita a vivir humildes, amables y pacientes y sobre todo acogiéndonos con amor según la carta de los Efesios, sin olvidar que debemos mantenernos firmes y guardando con paciencia la presencia del Señor entre nosotros, nos propone la carta de Santiago. Escuchemos con atención. Primera lectura, libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18 al 26. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en él esperan. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro, los arrojarás como cosa impura y les dirás: fuera de aquí. El Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. En aquel día tu ganado pacerá en extensas praderas, los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje aventado con viento y horquilla. En el día de la gran masacre, cuando caigan las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en toda montaña alta y en toda colina elevada. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será la luz del sol 7 veces más intensa como la luz de 7 días enteros. Palabra de Dios. Buenos días para todos y todas. Segunda lectura, carta a los Efesios 4, 1 al 10. Eso yo, estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en el amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y nos seguimos gozando en alabanza. Vamos a cantarle a Dios con alegría y con gozo. Amén.
Está escrito que voy a ver a mis enemigos caer por aquí, por allá, y no me pasará nada. Cuando yo me sienta encerrado, tú estarás a mi lado, y así venceré, de tu mano no me soltaré. Eres mi fortaleza, contra ti, papá, no hay tempestad que pueda. Yo tengo la certeza que has vencido al mal. Gracias por tus promesas, eres mi fortaleza. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestra fortaleza en medio de la dificultad? Está escrito que voy a ver a mis enemigos caer por aquí, por allá, y no me pasará nada. Cuando yo me sienta encerrado, tú estarás a mi lado, y así venceré, de tu mano no me soltaré. Eres mi fortaleza, contra ti, papá, no hay tempestad que pueda. Yo tengo la certeza que has vencido al mal. Gracias por tus promesas, eres mi fortaleza, eres mi fortaleza, contra ti, papá, no hay tempestad que pueda. Dilo, yo tengo la certeza que has vencido al mal. Gracias por tus promesas, eres mi fortaleza. Aleluya. Así es. Díselo. Yo te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salga, mi Señor. Es lo que quiero yo. Te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salga, mi Señor. Es lo que quiero yo. Te quiero dar mi corazón para que sea tu habitación y nunca salga, mi Señor. Es lo que quiero yo. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Yo te quiero dar mi corazón para que sea tu bendición y nunca salga, mi Señor. Es lo que quiero yo. Te quiero dar mi corazón para que sea tu bendición y nunca salga, mi Señor, mi fortaleza. Lectura de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado sus riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta.
Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Bueno, hoy nos acompaña Elsa Tamés, teóloga y traductora de la Biblia a idiomas ancestrales de Sociedades Bíblicas Unidas. Elsa, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es de verdad un gozo tenerla aquí y gracias por el tiempo que saca para compartir con nosotros. Bienvenida. Ya, mucho gusto. Muchas gracias, obispo. Y bueno, qué alegría estar aquí de nuevo. Yo digo de nuevo porque la verdad, yo no me he perdido ninguna de las reflexiones de ustedes, ni las oraciones, ni los cantos, porque José tiene ahí la computadora en la sala y entonces yo estoy ahí siempre presente, solo que ahora me están viendo la cara. Bueno, pues un placer verlos a ustedes también. Yo quería compartir con ustedes unas meditaciones que son, digamos, pertinentes para nuestro contexto hoy de pandemia, de cuarentena. Y es sobre la Carta de Santiago, sobre el tema de la paciencia, ¿verdad? Hoy día, no quiero repetir, todos sabemos los sufrimientos que hay entre la gente que ha perdido seres queridos o que están contagiados, el hambre que están sufriendo muchas de las personas por las pérdidas de trabajo, la violencia, la ira que sale, la pérdida de libertad. Bueno, todas esas cosas de sufrimiento nos piden mucha sabiduría de cómo actuar, cómo soportar, cómo salir adelante, cómo sobrevivir. Y creo que en Santiago, que lo he estado estudiando últimamente, nos da muchos consejos. Y uno de ellos es la paciencia. Y suena terrible porque sean pacientes, como quien dice, ni modo, resignémonos, pero no es así. ¿En qué sentido aconseja tener paciencia, Santiago? Eso es lo que quisiera que profundizáramos en la carta. Se ha trabajado muy mal lo que es la paciencia, pero es muy importante que la veamos. Es uno de los consejos, es pues paciencia. Pero para poder entender por qué recomienda paciencia, Santiago, como consejo de un sabio, Santiago es un sabio, había que entender qué es lo que está pasando en las comunidades a las cuales escribe. Y mire, solo con el saludo, solamente con el saludo nos damos cuenta y los primeros versículos nos damos cuenta que están también pasando por situaciones muy difíciles, muy complicadas. El saludo es: yo, Santiago, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, ¿verdad? Lo saluda. Primero, 12 tribus de la dispersión ya se refiere a algo muy concreto. Es un término simbólico. Se refiere a la gente judía, a la etnia. Es una etnia judía, porque las tribus ya no existen, ¿no? Entonces, las 12 tribus de la dispersión nos indica que escribe la carta a comunidades que son judías, pero también son cristianas, porque es alguien que habla en nombre de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y con esas dos cosas podemos ver, si estudiamos el contexto, que ser judío era un problema en aquel entonces de discriminación, y ser cristiano lo mismo, de persecución, por no adorar al César, los cultos, etcétera, ¿no? Ya con eso nos vemos esos problemas de una sociedad que es hostil a estos primeros destinatarios de la carta. Pero hay otro indicio importantísimo, porque dice de la dispersión, o sea, los que están fuera de Palestina. ¿Y quiénes son esos? Son inmigrantes. Y hoy más que nunca nos damos cuenta cómo el inmigrante sufre, sobre todo cuando son de condición pobre, humilde, ¿no? Entonces, hay documentación en que cuando nos hablan de estos
estas personas inmigrantes en ese tiempo, dispersas por todas las provincias romanas. Entonces, aparte de su etnia, de su fe, de su condición socioeconómica, porque no tienen los derechos que tienen los demás, ¿verdad? En el interior de la carta nos habla, y ahorita lo vamos a ver, y por eso pide paciencia. Pero ¿en qué sentido paciencia? Los problemas que tiene Santiago no solamente son externos, como esos que acabo de decir, de una sociedad que no los quiere, que es hostil, sino también internos, falta de solidaridad, discriminación. No, esto nos llevaría a un curso para ver esos problemas internos, de codicia de algunos. Acuérdense esa parte que dice, si alguien no tiene comida, no tiene vestido, y ustedes le dicen, ay, Dios te bendiga, come todo lo que quieras. ¿De qué sirve si no le están dando? La fe que no es auténtica, la fe que no es verdadera, la fe que no tiene estas obras, no sirve para nada. Y esa fe no salva. Santiago es muy radical en su concepto de salvación, de la solidaridad. Lo mismo el de criticar, el de la lengua, ¿no? Al interior tiene que haber problemas del uso, de falta de control de la lengua. Por eso es que dice, si alguien se cree muy santo, muy espiritual, pero no controla su lengua, no le sirve de nada esa espiritualidad. Entonces, dentro de la comunidad también hay rivalidades, envidia y mal uso. Hay muchas cosas que podemos sacar, que nos aprendemos, pero yo quería resaltar la temática de la violencia. Y yo sé que tenemos muy poco tiempo. Entonces, entender esta propuesta de la paciencia al interior de comunidades que están sufriendo. Entonces, ahora venimos a nuestro tiempo y estamos en un momento en donde realmente este consejo de la paciencia es importantísimo por la cuarentena que estamos teniendo. ¿Qué implica esa cuarentena? Fíjense ustedes, y todas las consecuencias que estamos teniendo, además de la pérdida de trabajo, de la violencia doméstica, del hambre que está sintiendo la gente, de la depresión que están pasando, todos esos elementos, ¿verdad? Sobre todo las personas que viven en apartamentos pequeñitos, los niños, estar con los jóvenes que están acostumbrados a salir, ¿verdad? Todo eso nos lleva a enfurecernos, a no controlar nuestra ira. Entonces, quisiera que en nuestras Biblias viéramos la paciencia. Vamos a ver la paciencia desde dos ángulos. Santiago habla de paciencia utilizando dos palabras diferentes en griego y dos palabras que significan diferente. Y ninguna de ellas tiene que ver con la paciencia a la que nosotros no estamos muy contentos. Esa paciencia de cruzarse de brazos, de resignación, de pues ni modo, esperemos a que ninguna de esas paciencias está presente en este libro de Santiago. Hay dos palabras de paciencia y una significa no dejarse quebrar, no dejarse aplastar, perseverar. De ahí que algunas traducciones, ¿verdad? Como la que leímos ahorita, dice, ustedes que han perseverado, es tener paciencia, han tenido paciencia. O sea, se trata de una paciencia activa, una paciencia militante, una paciencia, como diría un erudito, heroica, ¿verdad? No me dejo quebrar frente a toda esta situación que estamos viviendo. Y aquí yo tengo, digamos, el texto que lo vemos muy claro, y de entrada en el libro de Santiago. Dice, hermanos míos, capítulo 1, 2 a 4. Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Y bien, aquí aparece esa palabra, que en griego es hipomonía, a tener paciencia, en el sentido de ustedes aprenden a soportar todo eso, a perseverar, a seguir adelante, a no dejarse aplastar. Y luego dice, ustedes aprenden a tener paciencia, que la paciencia, lo repite, los lleve a la perfección y así serán seres humanos completos, auténticos, sin que les falte nada.
O sea, aquí Santiago está enfatizando el aspecto positivo de el realmente perseverar en medio del sufrimiento para salir adelante. Y cuando logramos hacerlo, sin, sin, sin dejarnos, digamos, sin soltar la toalla, como diríamos, ¿verdad? O ya, bueno, me tocó, ¿verdad? Si lo hacemos así, él dice, Santiago dice, que nos va a llevar, aquí dice perfección, ¿no? Pero la perfección aquí significa a personas maduras, personas completas, personas íntegras. Eso es lo que está diciendo aquí, este tipo de paciencia que no nos deja aplastar. Y por eso dice seres humanos completos, auténticos, ¿verdad? Cuando dice auténticos son genuinos. Y entonces, esta es este tipo de paciencia, una de los tipos de paciencia que Santiago exhorta a tener. Por eso algunas versiones yo no traduciría paciencia. Yo ahorita estoy en un equipo revisando Dios habla hoy y yo estoy proponiendo perseverancia en medio del sufrimiento. Todo eso para definir paciencia. Y de hecho ya vi que otras versiones, no sé cuál leyeron, dice eso. Tenemos el otro tipo de paciencia que significa no desesperarse. Ser paciente, no desesperarse. Fíjense ustedes que es diferente. Pone el ejemplo del agricultor, del campesino. Dice así, lo tenemos en el capítulo 5, los versículos 7 al 8. Dice, hermanos, tengan paciencia. Y aquí no está usando la palabra que dijimos, ¿verdad? Anterior, de aguante, hipomoneo, no. Aquí está usando otra palabra, macrocimeo, otra palabra, que implica algo diferente. Fíjense ustedes, la palabra no dejarse aplastar, la palabra que vimos ahorita, es la que se usa en Apocalipsis. Es la que se usa en tiempos de represión, de persecución, ¿verdad? Aguanten. Son los que están bajo el altar que le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Los degollados que están bajo el altar en el Apocalipsis. Ahí en los libros de Apocalipsis aparece mucho este tipo de paciencia. Pero ahora, este otro tipo de paciencia, que es no desesperarse, ser pacientes, la aplica a un ejemplo. Dice que seamos como los campesinos, como los labradores. Dice así, el versículo 7 del 5. Hermanos, tengan paciencia hasta que vuelva el Señor. Fíjense en el labrador cómo aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía, con la esperanza del fruto valioso de la tierra. O sea, mire, usted, aquí nosotros tenemos que tener paciencia con los árboles. José Duque, que siempre está sembrando arbolitos, ustedes vieran la paciencia que tiene para una orquídea que nunca le da flores hasta a los 2 años. ¡Ay, la cuida! Pero sabe que va a florecer y de pronto florece y es una gran alegría. Los aguacates no nos han dado todavía, y ahí están, ¿verdad? Es que uno no puede hacer nada. Cuando uno no puede hacer nada, pues hay que no desesperarse, hay que ser paciente. Ser paciente, vean que es bastante diferente. Pero ese ser paciente es no entrar en ansiedad, es tranquilidad, esperar, ¿verdad? Ser paciente es no entrar en ira también, la ira, ¿verdad? Recuerden, Santiago es un tipo, el género literario es de literatura de sabiduría sapiencial. Se habla mucho de escuchar, ser prontos para escuchar, tardos para la ira, tardos para hablar. Bueno, aquí también. Entonces pone el ejemplo del campesino. Hasta recibir, él espera, vamos a esperar la lluvia. No llovió, están las condiciones. Es que aquí lo sentimos mucho porque vivimos en el campo, pero va a llover, tranquilos, y ahí estamos. Ahora, esta paciencia, ¿acaso es una paciencia de resignación, de cruzarse los brazos? De ninguna manera.
porque se trabaja mucho igualmente, se poda, se le riega, se pone para que los bichos no se los coman antes, no, aquí no usamos venenos, sino productos naturales, ¿sí? Y estamos ahí, y se espera con alegría, porque va a haber un fruto, va a haber un fruto. Dice, ustedes también, así como el campesino, como el labrador, tengan paciencia, anímense, porque la llegada del Señor está próxima. Y observen aquí que la clave para poder tener esa paciencia, este tipo de paciencia, para ser paciente y no desesperarse, es la fe rotunda en que, por un lado, para el campesino va a haber el fruto, y por el otro lado tenemos al Señor ahí acompañándonos. En este momento se esperaba pronto la llegada del Señor, entonces por eso dice, miren, ya está cerca, y lo dice 2 veces, tengan paciencia hasta que vuelva el Señor, en el versículo 7, y en el versículo 8, anímense, que ya está la llegada del Señor muy próxima. Y en el versículo que sigue va a decir, están las puertas. Imagínense, va en forma ascendiente. O sea, tenemos es la paciencia anterior que decimos, no se dejen aplastar. Esa es, vamos a salir más fuertes, vamos a salir más íntegros, más maduros. Vean lo positivo de eso. Y en este otro. Pero también, o sea, esos son 2 ejemplos, tenemos. Aquí había que imitar al campesino, pero en Santiago 5, del 10 al 11, propone imitar, ver el ejemplo de personajes que pasaron por esa situación y salieron fortalecidos, ¿no? Y uno de esos son los profetas y el otro es Job. Dice 5:10, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia, y aquí tenemos esta paciencia del labrador, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y es muy interesante porque yo esperaría de los profetas la otra tipo de paciencia, ¿no? Eso de que no se dejan aplastar. Más al rato sí lo dice, pero aquí también habla para los profetas de esto, no desesperarse. Los apedrearon, me encerraron, hablaron mal de ellos, los persiguieron, y ellos fueron pacientes porque sabían que Dios estaba con ellos, muy cerca, porque ellos hablaban en el nombre del Señor, ¿sí? Ese es el profeta. Y también dice en el versículo 11, declaramos dichosos, o sea, felices, los que aguantaron, o sea, los que tuvieron paciencia. Y aquí aparece en griego la palabra no dejarse aplastar, soportar, aguantar, ¿no? Incluso esta versión que estoy leyendo ya la tradujo por aguantar. Los que aguantaron, dice, ustedes han oído de la paciencia, y aparece aguantar, de Job, de sus sufrimientos, y a pesar de todo eso, conocen lo que al final el Señor hizo por él, porque el Señor es compasivo y piadoso. Vean cómo aquí nos pone el de los profetas, ¿verdad? Que sabemos cómo ellos sufrieron por hablar en nombre del Señor, y el de Job. Y el de Job es muy extraño que ponga incluso para él esta palabra, ¿no? Uno esperaría para Job el ser paciente, ¿no? Pero no, porque uno tiene en mente la introducción del libro de Job, ¿no? Jehová Dios, Jehová, ¿cómo dice? Quitó. El Señor Dios, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿no? Cuando la esposa le dice, ay, maldice a Dios y muérete. El Señor, ahí sí como fue paciente, ¿no? Pero no es cierto. Job no fue ningún paciente de ese tipo. Cuando empieza uno a leer los capítulos de Job, ahí vemos a un Job, pero que grita porque dice, no es justo. Yo soy inocente y estoy sufriendo inocentemente. Ahí tiene la hipomino, ¿no? Hipomino soportó hasta el final para que Dios apareciera y
y lo reivindicara. Lo reivindicara. Bueno, dice, conocemos el final del libro, ¿no? De la historia de Job. Entonces Dios lo reivindicó a Job y soportó. ¿Por qué? Porque él es bueno y compasivo. Entonces, ahí tenemos estos ejemplos que nos invitan a nosotros en nuestra realidad, en nuestro contexto, ¿verdad? A imitar tanto al campesino como a los profetas. Unos no se dejan quebrar frente a la realidad, a pesar de que sea muy dolorosa. ¿Por qué tienen la esperanza de que el Señor es compasivo y piadoso y que la situación en algún momento va a cambiar? Esa es la fe. Por eso la clave para la paciencia, este tipo de paciencia, no la resignación. La resignación acaba con la persona, la hunde. No, este tipo de paciencia, soportar heroicamente, aguantar, sabiendo que salimos más fortalecidos y sabiendo que Dios está ahí acompañándonos. Y este otro tipo de paciencia en el que digamos, no podemos hacer nada. Aquí tenemos pico y cédula. Yo necesito salir, no puedo salir. ¿Qué voy a hacer? ¿A ponerme a llorar? ¿Ser paciente? Yo sé que me toca salir después, pues cambiaré las cosas y salgo después. ¿Sí? Y eso es, lo que estoy diciendo es un ejemplo de lo cotidiano, en todo lo cotidiano. Y no nos enfermamos, porque no entramos en esa ansiedad tan terrible, ¿cierto? En esa ansiedad, en esa desesperación, en esa depresión que mucha gente tiene, ¿no? Estos dos consejos de Santiago, ¿no? No dejarse quebrar y no desesperarse, sino ser pacientes, nos van a hacer personas maduras, personas sabias, y nos mantiene la esperanza de que, además de que Dios es compasivo y piadoso, esto tiene un final. Esto tiene un final. Ya lo dijo Mandela. Toda crisis tiene una fecha de caducidad. Toda crisis es una oportunidad y tiene salida. Alguna salida va a tener. Viene la vacuna, viene esto, alguna salida. Y de toda crisis aprendemos algo. ¿Sí? Entonces, acojamos este consejo de Santiago tan bueno que me parece, de ser pacientes y de no dejarnos aplastar. Siempre con la mirada fija en el Señor, de que Él está ahí y nos sostiene. Fortalecidos mejor. Seremos más solidarios, mejores personas, más sabios, etcétera. Bueno, que Dios les bendiga y escuchemos estos consejos de Santiago que nos harán mucho bien en nuestra vida. Amén. 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 Muchas gracias, Elsa, por esa reflexión Amén. tan importante en este tiempo para pensar cómo somos pacientes, con una paciencia activa. Muchas gracias, Elsa. Amén. Gracias, mi hermana Elsa, por esa bendición de esa poderosa palabra. Gracias. Amén. Amén, hermano. Oremos juntos la confesión de fe, credo hispano por Justo González. Creemos en Dios, Padre y Madre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de los pueblos y las culturas, Creador de los idiomas y de las razas. Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Dios hecho carne en un ser humano para todos los humanos. Dios hecho carne en un momento para todas las edades. Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas. Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación. Creemos en el Espíritu Santo porque en el Dios encarnado en Jesucristo se hace presente en nuestro pueblo y en nuestra cultura, por quien el Dios creador de todo cuanto existe nos da poder para ser nuevas criaturas, quien con sus infinitos dones nos hace un solo pueblo, el cuerpo de Jesucristo. Creemos en la Iglesia que es universal porque es señal del reino venidero, que es más fiel mientras más se viste de colores, donde todos los colores pintan un mismo paisaje, donde todos los idiomas cantan una misma alabanza. Creemos en el reino venidero, día de la gran fiesta, cuando todos los colores de la creación se unirán en un arco iris de armonía.
cuando todos los pueblos de la tierra se unirán en un banquete de alegría, cuando todas las lenguas del universo